Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros lo que hacemos es desarrollar proteínas alternativas sostenibles y con alto valor nutricional. Antes de explicaros un poco qué es lo que hacemos nosotros en MOA, sí que me gustaría compartir algunos datos que a mí la verdad es que la primera vez que los oí me impactaron bastante, ¿no? Como es que el 80% de la deforestación es debida a la expansión agrícola, que un 77%, o sea, más de 3/4 partes de la tierra agrícola es empleada para producción solo animal y que un 24% de la emisión de los gases de efecto invernadero son producidos por el sector agrícola. Y esto, digamos, muy a nuestro pesar, no va a mejorar, ya que se estima que en el 2050 la población va a crecer hasta 10.000 millones de personas, con el consiguiente aumento de necesidades de alimentación, de proteínas, ¿no? Que se estima un incremento de un 70%. Afortunadamente, las tendencias en el sector alimentario están cambiando y cada vez hay más responsabilidad social ambiental, hay una mayor preocupación por el bienestar animal, también hay muchísima tendencia hacia comidas más saludables o preocupados por el etiquetado, un etiquetado más limpio, y hay muchísimo interés en nutrición. Ante esta situación sí que están surgiendo, hay un boom en el ámbito de las proteínas alternativas. La primera de todas son las proteínas vegetales, que bueno, que eso ya llevamos, ¿no? Se lleva mucho tiempo trabajando en ello, pero sí que se están mejorando pues, ciertas propiedades o ciertas texturizaciones para poder obtener diferentes tipos de alimentos, y otras fuentes alternativas como son las proteínas de insectos, la carne cultivada o el empleo de fermentación, ¿no? De microorganismos como fuente de alternativa de proteínas. Todas estas tendencias, es cierto que muchas de ellas no solventan los problemas que hay, ¿no? O sea, no todos consiguen disminuir la deforestación. Hay algunas proteínas que igual el consumidor no las acepta de igual manera, o hay otras como la carne cultivada que todavía queda un poco para que llegue a la sociedad. Entonces, nosotros nos centramos en la fermentación y en la posibilidad de los microorganismos de ser como una proteína alternativa. Es cierto que esto no es nuevo, que los primeros biotecnólogos fueron los egipcios que utilizaban los microorganismos para producir cerveza, pero al final estos microorganismos son capaces de ofrecernos muchísimo más. Entonces, es ahí donde nosotros nos hemos enfocado, intentando buscar una solución innovadora y disruptiva, produciendo proteínas de alto valor nutricional, y para ello lo que hacemos es transformar subproductos en estos ingredientes alimentarios. Aquí os pongo un poco el proceso que nosotros seguimos. Empleamos subproductos y residuos de la industria agroalimentaria que o bien se desechan y suponen un coste a la empresa, o bien se utilizan solo para alimentación animal, y a través de un proceso de fermentación, seleccionando unos microorganismos determinados, conseguimos un ingrediente de valor añadido, un ingrediente proteico, de manera que se puede incorporar en diferentes matrices alimentarias y vuelve de nuevo a la cadena alimentaria. Además, nosotros estamos desarrollando una herramienta de inteligencia artificial que lo que nos va a permitir es optimizar este proceso, poder hacer ese match muchísimo más fácil de entre subproductos y microorganismos, y también reducir el tiempo de desarrollo de nuevos procesos fermentativos para poder dar respuesta a esas necesidades que plantean tanto la industria que quiere revalorizar sus subproductos como el consumidor final. ¿Qué ventajas tiene? Muchas ventajas el empleo de los microorganismos. Por un lado, una alta productividad, un mínimo terreno, no necesita grandes hectáreas de terreno, sino que al final es como un fermentador, como si fuera una fábrica de cerveza. Hay una alta conversión de subproducto a proteína, al ingrediente proteico. Es independiente de las condiciones climáticas. Los sustratos que empleamos son de bajo coste, porque como comentaba, son subproductos de la industria agroalimentaria. Y tenemos unas emisiones mínimas de CO2, de manera que hacemos que el proceso pueda ser sostenible. Desde el principio nos intentamos comparar con las proteínas actuales que hay en el mercado, ¿no? La mayoría, las proteínas alternativas, mayoría vegetales. Y hay muchas que tienen algunas deficiencias que nosotros estamos trabajando en poder salvar, como es la concentración de proteína, la digestibilidad, el riesgo alergénico, como puede ser en el caso de la soja, y
el sabor o funcionalidad. Y aquí hay algunas proteínas, como por ejemplo las de guisante, que tienen un sabor que se intenta enmascarar de manera que el clean label, digamos que desaparece, ¿no? Ya no es un etiquetado tan limpio. Entonces, es aquí donde nosotros queremos aportar, mejorando las proteínas vegetales actuales, para poder ofrecer y poder intentar llegar a cuanta más gente mejor, porque es la manera de causar realmente un impacto ambiental. Es cierto que hay un boom de proteínas alternativas, sobre todo en el ámbito de la fermentación. Aquí os represento un poco un esquema, un gráfico de cómo han ido creciendo las empresas que se han lanzado a este campo. La primera fue Corn, que fue, pues eso, fue la única que ha sido fundada antes del 2012, y a partir de entonces es cuando han empezado a aparecer más empresas, sobre todo en los últimos 5 años, para poder dar respuesta, ¿no?, a estas necesidades que hay. Nosotros decimos que nuestra proteína no es una proteína alternativa, sino que es una proteína de nueva generación, por 3 pilares fundamentales, ¿no? Por el perfil nutricional que tiene entre un 50 y un 70% de proteínas, con todos los aminoácidos esenciales recomendados por la FAO. Tiene niveles de lisina muy altos, que a veces es lo que se limita en algunas proteínas vegetales. Tiene también un 30% de fibra y además tiene otros componentes funcionales que son beneficiosos para la salud, ¿no?, como pueden ser las vitaminas, los betaglucanos, que pueden tener un impacto en el sistema inmune, y también ácidos grasos omega 3 y 6. Además de este perfil nutricional, tiene un amplio rango de aplicaciones, ¿no? Es versátil, lo podemos incluir en diferentes matrices alimentarias cambiando el proceso de extracción de la proteína. También se puede utilizar como un potenciador de sabor o modificar la fermentación para que sea un sabor un poco más neutro, y no es un GMO, de manera que se puede utilizar en alimentación. Y por último, una de las razones por las que surgió MOA es un alimento sostenible. No solo porque partimos de subproductos de la industria agroalimentaria, sino porque el propio proceso tiene un menor impacto ambiental. Hemos estimado, comparado, por ejemplo, con un kilo de ternera, que tenemos un 98% menos de agua, consumimos, emitimos un 85% menos de CO2 a la atmósfera y empleamos un 99% menos de terreno. Estamos trabajando con distintas empresas, estas no son las empresas con las que estamos trabajando, pero lo pongo un poco como ejemplo, ¿no?, para poder desarrollar diferentes alimentos o poder incluir nuestro ingrediente en esos alimentos. Tanto análogos cárnicos, que estamos ahora en una aceleradora que nos está en una prueba piloto con una empresa cárnica, bebidas vegetales, también snacks y análogos lácteos. Creemos también, aunque aún no nos hemos metido en ello, que debido a estas propiedades nutricionales que tiene nuestra proteína, también se puede utilizar para nutrición especial, bien personas de tercera edad o nutrición deportiva. Y nuestra propuesta de valor, bueno, porque somos nosotros, ¿no?, pero la consideramos única por eso, porque utilizamos un proceso que es 100% sostenible, por lo que comentaba de los subproductos y por cómo hacemos el proceso de fermentación. Producimos una nueva generación de proteínas alternativas. Empleamos una tecnología única, que es la combinación de esos microorganismos junto con la herramienta de inteligencia artificial que estamos desarrollando, para poder obtener finalmente una proteína personalizada. Todo esto no sería posible sin el equipo fundador. Somos nosotros 3, a mí ya me conocéis, ya me han presentado. Bosco es el CEO, él es bioquímico con un MBA en biotecnología. Se ha dedicado en los últimos años, se ha centrado más en la parte de business, y en los últimos años ha trabajado en AINIA, en un centro tecnológico de alimentación donde se ha empapado de las necesidades y de los retos que había en alimentación. Y José María, que es el responsable financiero, tiene un perfil más económico, hizo ADE y ha trabajado en el BBVA en estrategia y en M&A. Son 3 perfiles que son muy diferentes, entonces creo que nos complementamos muy bien para cada uno, digamos, que trabaje en un área en el que podemos saber más y en el que también disfrutamos más, y al final lo vamos a hacer mejor. Y bueno, quería compartir con vosotros también un poco cuál ha sido nuestro camino. Somos una empresa que en septiembre cumplimos un año.
nos constituimos eso en septiembre del 20 y se incorporó una persona que era el CEO. En noviembre nos cogieron en una aceleradora, que ahí empezamos con el inicio con los primeros empresas. Realizamos una prueba de concepto, que esto fue lo que nos dio fuerza para poder continuar y ahí me incorporé yo. En enero ya nos instalamos en un vivero de empresas en Navarra, en el CEIN, y luego ha sido conseguir financiación para poder llevar a cabo todos los proyectos que teníamos y desarrollar el primer prototipo. En septiembre nos cogieron en otra aceleradora internacional, que eso nos facilita mucho porque nos apoyan mucho en diferentes temas para poder llevar el producto al mercado. Y hemos conseguido nuestra primera ronda SEED con la que seguimos optimizando el proceso, desarrollando nuevos prototipos y finalmente estamos trabajando en nuevas valorizaciones en una prueba piloto con Barilla. Todo esto, pues bueno, empezamos ahí, me gusta esa foto porque fue donde empezamos, cada uno en su casa. Ahí está probando él, Bosco, la proteína que habíamos hecho el primer prototipo. Y ahora, pues bueno, gracias a la primera aceleradora y a la gente que nos ha apoyado, somos ahora 8 en el equipo. Y bueno, seguimos trabajando, pues eso, todos con una misma misión para poder, pues eso, poder conseguir una alimentación más saludable y más sostenible. Y aquí nuestro punto de inflexión fue en diciembre, cuando conseguimos la prueba de concepto. Nosotros no teníamos ni instalaciones ni nada, sino que estábamos cada uno en nuestra casa y fue cuando conseguimos esto, cuando ya empezamos a conseguir más contactos con empresas, inversores. Y todo esto fue gracias a los centros tecnológicos que nos apoyaron, porque nosotros no teníamos, digamos, sitio, ¿no?, donde hacerlo. Y ellos fueron los que nos ayudaron para hacer esta primera prueba de concepto. Entonces, una gran importancia nos parece la colaboración con los diferentes centros tecnológicos. También otro pilar fundamental es el equipo. Y por último, la multidisciplinaridad, porque nosotros somos 3 o ahora somos 8, pero no todos sabemos de todo, obviamente. Entonces, cada uno sabe de una cosa. Entonces, la colaboración y la conexión de diferentes equipos expertos en cada tema nos parece fundamental. Y al final todos pues, estamos unidos por una misma visión, que es reducir el impacto climático, parar la deforestación y alimentar a la sociedad de manera saludable. Gracias.